Bienvenidos a su programa Revelaciones con su servidora evangelista Sonia Palomino en la serie Combate Espiritual, parte 11, Endemoniados. ¡Comenzamos! El siguiente punto es pensamientos de suicidio o asesinato. Bueno, aquí evidentemente hay un demonio que le atormenta con ataques compulsivos, de que se mate, que se suicide, para que no cumpla su llamado de Dios y se vaya al infierno, para seguir atormentándole todavía allá. O sea, les atormentan aquí en vida, en este planeta Tierra de los seres vivientes, pero luego que logran su cometido sobre esta persona, la convence de que se mate, se suicide, la siguen atormentando en el más allá. Sí, porque la persona piensa, me voy a matar, me voy a suicidar, y se acaba este tormento, desaparezco, dejo de existir. Por eso es una gran falacia, una gran mentira, un gran engaño, es una trampa terrible, porque la persona se suicida, obviamente se va directamente al infierno con todo y zapatos, y allá en el infierno es atormentada de una manera peor y terrible. Por eso dice la Biblia en Mateo 10:28, no teman a aquellos que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar, pero más bien teman a aquellos que pueden destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Hay un cuerpo que se utiliza, tienes un cuerpo en el mundo espiritual que es como este que tú tienes más o menos, pero estás en el mundo espiritual, un cuerpo aparentemente una persona que tú sientes el dolor, sientes los golpes, sientes todo en el mundo espiritual, y ahí están siendo atormentados día y noche, terrible. También el tema de abortar, ahí entran ya esos pensamientos suicidas, pensamientos de asesinato, ya que cuando una persona aborta, está cometiendo asesinato, homicidio, le está quitando la vida a una personita, ¿sí? Porque el feto tiene vida, el feto tiene alma. Inmediatamente después de la concepción tiene alma el feto, entonces estás matando una vida. Entonces ahí cuando tú cometes aborto entra un espíritu de muerte, de asesinato. Cuando es un aborto espontáneo, por algún accidente, por algún susto, por algo, igual es un espíritu de muerte. A lo mejor ya no de asesinato, pero sí de muerte. Así que por esta razón entran estos espíritus a la persona y la persona hereda a sus generaciones esos espíritus demoníacos y estas maldiciones generacionales. Así que lo que hay que hacer, pues arrepentirse y reprenderlos, echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Sí, porque si no, acuérdense que un demonio siempre trae a otro demonio, y por lo regular estos demonios de muerte traen, cuando se aborta, entra el demonio de depresión. La mayoría, el 99.9% de las mujeres que abortan, les entra un espíritu de depresión, de ansiedad, de tristeza, de culpa y cosas por el estilo. Muchas de ellas terminan suicidándose. Entonces algo muy delicado, se abre puertas bien tremendo. Sí, pero estos pensamientos suicidas, estos demonios de asesinato, entran por eso, porque la persona heredó o también tuvo que ver con algún asesinato como tipo aborto que le estoy comentando. También cuando se miran muchas películas de muerte, de asesinato, de mucha sangre, y que uno empieza mucho a invocar estos espíritus, no lo hace adrede porque la persona no tiene conocimiento, pero con su boca empieza a invocarlos. Por ejemplo, empieza a decir expresiones tales como me quiero morir, me voy a pegar un tiro, ojalá me muera, prefiero estar muerta, y cualquier cosa que sucede tiene la expresión de decir ay, me muero, me quiero morir, pero quizás no lo hacen con la intención de morirse verdaderamente.
Estas personas es una expresión que usan inconscientemente, pero no se han dado cuenta que lo que están haciendo es que están invocando espíritus de muerte. Entonces hay que tener cuidado. Ojalá me muera, ojalá me maten, ojalá me atropellen, quisiera estar muerta, si me muero todo se va a solucionar. Entonces cuando a veces mencionamos ese tipo de palabras, entran estos espíritus malos de muerte, de suicidio, de asesinato, y bueno, sí es delicado, tremendo. También hay otros espíritus demoníacos, opresiones demoníacas fuertes, como el espíritu de culpa y de vergüenza. Las personas son atormentadas por estos espíritus demoníacos, demonios que les hacen pecar y luego le meten la culpa, la vergüenza. Los engañan para que aún después de confesar sus pecados y pedir perdón, ellos sigan sintiéndose miserables. El enemigo les hace creer que no son perdonados, les hace creer que perdieron su salvación. Y bueno, ahí están operando también otros demonios de incredulidad. Estas personas por lo regular andan pidiendo oración para que Dios los perdone o para que Dios los escuche por medio de otras personas, porque piensan que ellos no son dignos. Es decir, te pueden decir a ti, ay, ora por mí porque a mí Dios no me escucha. O ora por mí y dile a Dios que me perdone. Entonces estas personas necesitan ser instruidas, enseñadas, y que ellas entiendan de que uno se puede arrepentir, pedirle perdón a Dios y Dios le va a perdonar, porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos acceso al Padre en oración por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces las personas tienen que entender que si tú confiesas tus pecados y te arrepientes de todo corazón, Dios te perdona. Dios te perdona, pero como aquí ya es una opresión demoníaca de culpa, esto ya se sale de control. La persona siempre se siente culpable, miserable, y eso la tiene oprimida, la tiene deprimida, la tiene con ansiedad, con desilusión, y bueno, como les digo, operan estos demonios de incredulidad también. Y los culpables pues son los espíritus demoníacos que te empujan a hacer algo malo, te empujan a cometer errores, pecados, y luego nomás te están atormentando por eso que hiciste. Inclusive hay personas que no hacen cosas que a lo mejor no es un pecado, pero se equivocaron, hicieron un fallo, un error, y ya con eso esos demonios los están atormentando, que fue su culpa y cosas así. Son tormentos en la mente, son ataduras en la mente es en donde están dando ese tormento tan tremendo. También hay otros espíritus demoníacos de opresión, de allanamiento de morada, como el desánimo, la flojera y la confusión. Si el enemigo es muy astuto y utiliza la confusión para desanimar, atormentan con muchos pensamientos equivocados, traen desenfoque, traen distracción para retrasar el propósito de Dios en su vida, traen enfriamiento espiritual, letargo espiritual, tibieza espiritual. Pueden entrar espíritus de error muy sutilmente y la persona obviamente no se da cuenta. Entonces la persona puede sentirse como, ay, pues me siento cansada, o mejor otro día, y empieza esos pensamientos de confusión. Y el enemigo siempre trae esas distracciones. Uno tiene flojera y todo, desánimo para hacer las cosas de Dios. Pero cuando se trata de hacer quizás otro tipo de cosa que no tiene que ver con su crecimiento espiritual, con su salvación, con ejercer la obra de Dios o el propósito de Dios en su vida, fácilmente va y se enfoca, ¿sí? Otras cosas traen su atención de la persona. Cosas que a lo mejor le gusta, le llaman la atención, que a lo mejor no son necesariamente malas, pero le distraen, le toman todo su tiempo, toda su atención, todo su enfoque a la persona, y cuando menos se da cuenta, pues ya pasaron semanas, meses y años que se alejó de los propósitos de Dios, que se alejó de las prioridades espirituales. Y así es como la persona termina en esos enfriamientos, letargos espirituales, empiezan a estar tibios espiritualmente
Y ahí el enemigo se metió sutilmente para desanimar a la persona, distraerla, confundirla, ¿sí? Porque todo eso es confusión en la mente. La gente empieza a tener confusión, que dudas, cómo será esto, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Y empieza mucho raciocinio, mucha perturbación en la mente, y todo eso te estorba de que tú avances, dejas hasta de congregarte, dejas de ir a la iglesia, porque es tremendo la confusión, el desánimo y la flojera para todo lo que tiene que ver de tu crecimiento espiritual, para tu salvación y tu alimento espiritual. El enemigo así trabaja. Entonces, mucho cuidado con el desánimo. No dejes que el desánimo te desanime. Es decir, puede venir una sensación de desánimo, pero no la dejes que se quede. Así como entra, hola y adiós, que no se quede en tu vida. Porque como seres humanos experimentamos diferentes sensaciones, diferentes emociones, pero eso no significa que eso se tenga que quedar ahí. Si es malo, si es negativo, si está estorbando en tu vida personal, en tu crecimiento espiritual, tiene que ser removido inmediatamente. Es decir, puede que por alguna razón que estuviste muy cansada o cansado, pues te dio ese cansancio, esa flojera, ese desánimo, y vaya, y pasó y sucedió así un día, pero ya, no te debe de pasar al día siguiente otra vez, a la siguiente semana otra vez, eso ya no es normal. Que te pase una vez o un ratito y que se te quite, puede caber dentro de la normalidad, pero ya cuando viene a quedarse, no se puede quedar. El desánimo, la flojera, la confusión en tu vida no se debe quedar. Tienes que recapacitar, tienes que reaccionar, que algo no normal, que no es de Dios, que no es de la naturaleza de Dios, te está aconteciendo. Tienes que identificar que ahí son espíritus de desánimo, flojera, confusión, distracción, y rápido tienes que, por lo regular el espíritu de Pitón es el que obra ahí. Ahorita no estoy entrando tanto en materia, porque de verdad que se puede hablar, por ejemplo, esto de desánimo, la flojera y confusión. Nos podríamos quedar aquí varios programas hablando nada más de esto. Y entre más le buscamos, pues más le vamos a encontrar. Pero ustedes estudien, ustedes oren, pregúntenle a Dios. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a revelarles. Siempre, y más adelante voy a sacar una nueva serie básicamente de lo mismo, pero me voy a estar enfocando como en un punto a la vez para poder tener un enfoque, un estudio a profundidad, a detalle de cada punto, de cada tema, de cada cosa, para poderlo entender mejor. Pero eso ya sería más adelante en un nivel avanzado, ya que lo que he estado hablando con ustedes hasta el momento ha sido básico, porque hay muchísimo que aprender, hay mucho en el mundo espiritual. Y bueno, y continuamos con el siguiente punto, rechazar la palabra de Dios. Las personas no soportan que les hables de Dios, las personas se incomodan que tú le hables de Dios, sobre todo los impíos. Entonces ahí está operando espíritus demoníacos de rechazar la palabra de Dios. Hay espíritus demoníacos. No sabría decirte cuántos hay, ni cuál es la especialidad de cada demonio, pero las personas impías no soportan. Cuando no soportan que les hables de Dios, es porque de verdad ahí hay espíritus inmundos, que ellos no quieren escuchar nada de Dios. Entonces convencen a la persona, la incomodan a la persona y estorban, le bloquean hasta la mente. Hay veces que tú le estás hablando a una persona del Evangelio de Jesucristo y la persona parece que te está escuchando, pero no está entendiendo nada. Y se va y no se acuerda de nada de lo que le dijiste de la palabra de Dios, porque los demonios están operando en la persona para que ella no reciba el mensaje, para que no escuche la palabra, para que no sea liberada, porque esos demonios ya le tomaron hasta libre albedrío, le toman su conciencia, le toman todo, le estorban bastante. ¿Por qué? Porque esta persona pues obviamente ya es de Satanás, es del reino de las tinieblas, no es de Dios, y si se muere así sin Cristo pues se va a ir al infierno. Son personas que ya el enemigo las tiene tomadas. Pero igual, por eso hay que orar por las personas, para que se les quite el velo, para que se les quite todo bloqueo, porque hay demonios de bloqueo. Quitar, reprender demonios de bloqueo, que les suelten la mente, porque le tienen la mente hechizada, se la tienen la mente con
velos mágicos. Bueno, de verdad que en el mundo espiritual, si pudiéramos ver todo esto, te darías cuenta todo lo que le tienen en la mente, en los ojos, en los oídos. Inclusive tienen como una fracción de su mente cautiva en prisiones de cautividad, lejos de aquí del planeta Tierra. Una cosa impresionante. Esto está, hermanos, de verdad brutalísimo. También, lamentablemente, este espíritu de rechazar la palabra de Dios, esta manifestación demoníaca, esta opresión demoníaca, también opera en los hijos de Dios. Inclusive pastores que se incomodan y les molesta el tema de la liberación. Obviamente a causa de los espíritus demoníacos que ellos mismos traen. Son los que se manifiestan con esos comentarios desacreditando esta verdad espiritual. Otros hasta les da miedo el tema. Ay, no me hables de eso, es que me da miedo. Yo no me meto en ese territorio. Yo no me meto con los demonios. Tenga mucho cuidado porque yo conocí a una persona que se metió con los demonios y le fue muy mal. Entonces están traumatizados. Tienen bastante desinformación. Tienen una cierta idea, una cierta información equivocada, errada en su mente. Por lo tal, pues traen bastante confusión y no saben la verdad, no se les ha iluminado esta verdad. Y estos mismos espíritus inmundos son los que están atemorizándose dentro de la persona. Y la persona siente ese temor. La persona no se da cuenta que los espíritus inmundos que están adentro de ellos están temblando de miedo. Entonces ellos creen que a ellos mismos es que les está dando ese miedo. Y por lo regular estas personas sí tienen espíritus de temor, tienen espíritus de miedo. La Biblia habla en Santiago 2:19 que los demonios creen y tiemblan. Por eso ellos tiemblan, por eso ellos tienen miedo adentro de los hijos de Dios. Y bueno, estas personas que rechazan el tema de la liberación o el modo de operar de la liberación, como cuando a veces usamos el método que usó Jesucristo, de preguntarle a los demonios alguna pregunta. Sin embargo, los demonios son simples prisioneros de guerra y se les obliga a confesar alguna información, alguna cosa que nos va a ayudar a completar una liberación, para tener una liberación más profunda. Para tener una liberación más profunda, más amplia, ya que cuando hacemos estas ministraciones de liberación personalizadas, se pueden liberarse las finanzas, liberar al esposo, a la esposa, a los hijos, por medio de la persona de la que estamos orando. Estamos orando por la madre de familia, y a través de la madre de familia se está liberando al esposo, a los hijos, las finanzas, varias cosas. Entonces es muy, muy importante de pronto hacer una que otra preguntita. Y bueno, estos espíritus demoníacos están de rodillas, atados en calidad de prisioneros y bajo tormento y sujetándose a toda autoridad. Y uno siempre se tiene que guiar por el Espíritu Santo de Dios. Él sabe, Él te dice, Él te revela o te hace que hagas preguntas y Él mismo te dice si dice la verdad o no dice la verdad. Bueno, todo este entrenamiento lo vamos a estar recibiendo en los próximos episodios, así que esto está tremendo, mis hermanos, tremendo, porque hemos visto las sanidades, hemos visto la restauración de las familias, sí, como resultado de este tipo de liberaciones personalizadas. Trae esos resultados, personas libres, personas sanas de enfermedades terminales. Yo he visto por medio de los videos de liberación que hemos realizado a través de WhatsApp, delante de mis ojos, he visto cómo los tumores se les desaparecen, cómo la persona es liberada, y cuando va al médico, que ya hasta las habían desahuciado y todo, no les encuentra absolutamente nada. Inclusive un día antes de recibir una cita para una operación o cosas así graves, y de pronto ya no les encuentran nada. Y que el esposo transformó, que dejó las drogas, que dejó el alcohol, que sus hijos ya no son rebeldes. Y a la semana de recibir la administración de liberación, a las 2 semanas, no es normal que a la semana o a las 2 semanas las personas, o que al día siguiente
empiecen a ver este tipo de cambios, no es normal, porque la restauración lleva su proceso, la restauración lleva su procedimiento para que la persona deje las drogas, deje ser infiel, deje la rebeldía, para que las personas cambien. Es un proceso, no es de la noche a la mañana normalmente. Sin embargo, por medio de estas ministraciones de liberación hemos visto el poder y la mano de Dios. Y yo lo único que puedo decirles es que es un milagro. Es un milagro el que nos llamen después de una semana diciéndonos: mi esposo ya no es alcohólico, mi hija dejó la rebeldía y estamos asistiendo a la iglesia y somos unas personas nuevas, mi esposo es un hombre nuevo. Dios mío, esto solamente Dios lo puede hacer. Sí, porque la persona, supongamos la hija rebelde, pues trae espíritus demoníacos de rebeldía. El esposo alcohólico, bueno, trae espíritus demoníacos de alcoholismo. La mujer se le manifestaron varios espíritus demoníacos de Jezabel, de depresión, de suicidio, todo eso. Bueno, se le ministró a ella. Este es un testimonio son ejemplos que les estoy dando, pero de testimonios verídicos que me ha tocado por la gracia y misericordia de Dios ministrar. En un caso oré por la mujer, fue ministrada, fue liberada, y por medio de ella di las órdenes de que el esposo fuera libre, que los demonios de alcoholismo salieran de él, y por medio de ella también, porque es la que yo tenía enfrente en la cámara de teléfono, yo aquí en México, y ella por allá en Centroamérica, Suramérica, y yo dando las órdenes. Con toda la autoridad en el nombre de Jesús. Ordené que los demonios de rebeldía que estaban en la hija salieran fuera y todo eso. Pero tenía yo de rodillas al demonio principal, al hombre fuerte, al cabeza de legión, dándole las órdenes. Y al último lo saqué a él con todas sus cosas. A la semana me llama la mujer que ya era libre, que ya era sana, que su esposo libre de alcohol, la joven... La adolescente ya no era grosera ni respondona, ya no era rebelde, era una cosa impresionante. Yo lo único que puedo decirles es que la liberación funciona y que es un milagro, porque si lo que lograba que la jovencita, que la adolescente fuera rebelde, era ese demonio y se lo quitamos, pues tiene mucho sentido y lógica que ya no sea rebelde. Que el esposo, que era alcohólico, y que lo que ocasionaba que él fuera alcohólico era el espíritu de alcoholismo que tenía dentro, y al momento de dar la orden de expulsarlo y echarlo fuera, el hombre pues ya no era alcohólico. ¿Me explico? Hay que entender esto de un punto de vista espiritual para que entonces cobre sentido, porque las cosas espirituales no tienen lógica. No tienen lógica. Y este tipo de experiencias y de victorias y de beneficios son importantes. Entonces, cuando un pastor o un líder o un ministro o algún creyente, algún cristiano o una cristiana supuestamente nacidos de nuevo, te empiezan a decir: no, que qué miedo los demonios, no, que no le preguntes nada, no, que no te metas en ese campo, es que yo tengo miedo, y es que no está así, ¿por qué le preguntas? Que así no se hace en la liberación, que esto no se hace así, y empiezan. Pero mira, ¿cómo es posible esto de ignorar tremenda victoria, ignorar tremendos beneficios por completo, por una raquítica manera prejuiciosa de pensar, por un prejuicio antibíblico de cómo sí se debe de hacer o cómo no se debe de hacer, antes que la importancia que pesa más al final del día de ayudar a las almas encarceladas a ser libres? Lo único que nos debería importar es que las almas sean libres, que sean sanadas, que sean restauradas, que sean liberadas. Como Jesús, cuando liberó a la mujer encorvada, decía que ella estuvo endemoniada, que estuvo atada por Satanás 18 años y que la tenía así cautiva, con esos espíritus de enfermedad. Entonces Jesús la libera, pero no era el modo que ellos querían que lo hiciera, no era en el día que ellos quisieran que lo hiciera, porque era sábado, era en contra de sus reglas, de sus dogmas y todo eso. Entonces vino a pesar más raquíticamente, como digo, qué vergüenza, vino a pesar más el modo, el cuándo y el dónde, que el beneficio de una mujer que había sido liberada, que su vida comenzó a ser transformada, que fue libre de esa enfermedad terrible que la oprimía. Entonces así es la gente religiosa, la gente que tiene la mentalidad cautiva y que están siendo oprimidos por los demonios, porque tiene que ver mucho la influencia demoníaca para estorbar la obra de Dios y para estorbar este tema de la liberación. ¿Por qué? Porque imagínate, cuando se trata de sacar demonios,
pues los mismos demonios no les gusta. Y las personas que están endemoniadas, pues no les conviene el espíritu que está operando dentro de ellos, inmundo, que se hable este tema, porque la primera persona que va a ser ministrada de liberación es la que está escuchando cuando se le esté hablando esto. Entonces el demonio que está dentro de la persona no quiere que la persona entienda que esto es así, porque pues lo van a echar fuera y se le va a acabar la fiesta y se le va a acabar todo. Entonces es normal que creyentes, líderes, pastores, hermanos en Cristo en la fe, de pronto digan, no, esto me da miedo, o esto no es así, y a mí no me hables de esto, y yo no creo en esto. Es normal que actúen de esa manera cuando hay demonios adentro de ellos, porque los demonios son los únicos que no les interesa este tema y que no les conviene. De ahí a Jesucristo mismo lo hizo, es un movimiento de reino, es parte del evangelio de salvación, echar fuera demonios. Sí, es parte de, pero lamentablemente las personas que tienen rechazo a esta verdad espiritual, al tema de la liberación, al tema de la palabra de Dios, que Jesús salva, que Jesús es el Mesías, y no soportan nada de esto, es demoníaco. Completamente ahí son características, evidencias de que la persona tiene espíritus demoníacos, sí o sí. Estar en contra de la palabra de Dios de una manera sutil, tergiversar la palabra de Dios, entonces ahí hay espíritus demoníacos. Cuando tú utilizas la palabra de Dios, o alguien utiliza la palabra de Dios para confundir y dar otro mensaje que no es el verdadero. ¿Sí? Solo algunas personas entran en este dilema a causa de que quieren respaldar sus propias creencias, sus propios argumentos, quieren tener la razón referente a un concepto bíblico muy mal interpretado, obviamente. Entonces utilizan la palabra de Dios para pelear. Inclusive hay personas que utilizan la palabra de Dios para humillar a otros, para lastimar, para tener ganancias financieras deshonestas, para burlarse de los creyentes y cosas por el estilo. Entonces aquí se está moviendo mucho la manipulación, el control, la confusión, la brujería, porque los brujos por lo regular se infiltran en las iglesias y son los primeros en hacer este tipo de cosas, de tergiversar la palabra de Dios, para traer error, para traer confusión, para traer división. Es otra de las funciones demoníacas que opera el reino de las tinieblas, y eso es muy utilizado en las sectas, en las doctrinas que no son sanas ni bíblicas. Es tremendo, es tremendo. Sí, porque pues sacan doctrinas de un texto bíblico mal interpretado y pues volvemos a lo mismo. Todo esto es completamente demoníaco. Y otro punto para seguir avanzando, la tentación compulsiva por pecar. La tentación compulsiva por pecar. Wow. Todo el tiempo la persona está atormentada con pensamientos de que tiene ganas de hacer cosas indebidas, tiene ganas de hacer cosas ilícitas, está muy tentada por cosas pecaminosas, e incluso las hace sin pensarlo. Después, cuando viene a reaccionar, pues se arrepiente y sigue así, estancado en un círculo vicioso. Son ataduras demoníacas, son ataduras. Estas personas, por ejemplo, tienen algún vicio. Por ejemplo, una persona dice, tomo 12 tazas de café al día o más, ¿no? Y dice, yo quiero dejar esto porque esto me hace mal, me hace daño en mi cuerpo, el café en exceso me hace daño en el cuerpo. No es bueno que no tener dominio propio, no es bueno dañar y destruir nuestro templo, el templo del Espíritu Santo, el cuerpo. Es una adicción que no puedo hacer nada si no estoy tome y tome café. Entonces esa persona dice, bueno, quiero dejarlo, quiero dejar esto. Y vuelve a hacerlo y se siente mal. El enemigo la impulsa para que siga tome algo que le hace daño. También las personas que toman discúlpeme, pero voy a tener que decirlo, las personas que están bien enviciadas con la Coca-Cola. Y no quiero que se malinterprete esto, déjenme aclararlo de una vez, ¿sí?
por ejemplo, yo sí tomo café, pero no tomo todos los días ni a cada rato. Entonces, no es que sea pecado tomar café, no es que sea pecado tomar Coca-Cola. Aquí es un ejemplo nada más que estoy utilizando. Podríamos usar muchos otros ejemplos diferentes de tentaciones o áreas débiles de las personas que están batallando y que están sufriendo, como digo, tentaciones compulsivas de pecar, de hacer cosas malas o cosas que ellos creen que están mal. Y te hace sentir miserable, te hace sentir culpable. Puede ser como algún vicio, alguna adicción, la masturbación, fornicación, decir mentiras, mirar contenido obsceno, o ser agresivo, que tú digas, pues ya no quiero hacer esto. Y que te comprometas y le prometas a Dios que ya no lo vas a hacer y lo vuelves a hacer. Y cuando lo haces te sientes mal, lloras, te sientes deprimido, te quieres alejar de Dios porque dices, bueno, no soy digno de estar con Dios porque siempre cometo los mismos errores. O las personas que tienen novio o novia, dice, ya me voy a guardar, ya no voy a estar teniendo relaciones sexuales con mi novio, con mi novia, porque eso es fornicación. O algunos que se masturban y todo eso, pecados sexuales, diferentes tipos de pecados, diferentes tipos de debilidades que el enemigo te hace caer, te tienta, te hace caer en esos pecados, te provoca caer en esos pecados, en esa tentación compulsiva por hacer algo indebido. Y cuando ya lo haces, te convence de que lo hagas, entonces ahora nomás te está atormentando con la culpa. Te está atormentando con la culpa. Y ese es su trabajo de Satanás. Viene a robar, matar, a destruir. Entonces no es normal que una persona siempre esté siendo atormentada en su mente con pensamientos de que quiere hacer algo indebido, que quiere hacer algo ilícito, pecaminoso. No es normal estar así. Esto es completamente 100% ataduras, opresión demoníaca. Ahí hay espíritus malos, malvados, que se están encargando de hacerle la vida miserable a las personas. Entonces esas personas necesitan romper, necesitan autoliberarse o necesitan que alguien les ministre liberación, porque no puede vivir así, no puede estar viviendo así bajo tormento, es terrible. Y tampoco estar cometiendo esos pecados, ¿verdad? Es importante romper con todo eso. Otro punto, otra de las cosas también que es evidencia de que hay allanamiento de morada, que hay espíritus inmundos habitando en la persona. La burla, sarcasmo y crítica tampoco es normal y mucho menos es algo que unos hijos de Dios, nacidos de nuevo, deban de tener, sino que todo lo contrario, personas impías o personas impías o no impías tengan esos espíritus malos. ¿Sí? Una persona burlesca y sarcástica en forma exagerada y con más razón si se burla de predicadores, son características de que hay espíritus inmundos. Si alguien se golpea por accidente, se equivoca o se viste raro, y esta persona inmediatamente comienza con las risas burlescas a todo lo que da, está haciendo comentarios de crítica, está haciendo murmuración, todo esto es manifestación demoníaca completamente. Hoy en día debemos tener cuidado con los memes poco sanos, videos y programas de burlas. Sí, que solamente son programas de crítica o son todos pura crítica hacia los demás. Y si usted cae en eso, de estar mirando estos videos, estos memes, este tipo de contenido para estarse riendo y burlándose de las personas, bueno, entonces aquí es muy fácil que usted quede bien endemoniado porque le está abriendo puertas. Una cosa es que le salga una risa natural, ¿me entiende? Por cualquier cosita que no tenga que ver con ofender o lastimar las emociones de otras personas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que el Señor les dé sabiduría, que el Espíritu Santo les guíe, porque no es correcto estarse burlando de las personas. Si les pasa algo malo a una persona y que usted lo quiera agarrar de meme, de chiste, de burla, eso no es correcto, eso no está bien, eso es bullying. Eso es bullying. Ahora pues parece ser que un bullying moderno,
un bullying moderno. Hay personas que se burlan de todo mundo y hasta se burlan de sí mismos y hacen chistes de sí mismos. Y hay que tener cuidado con la burla, con el sarcasmo, con la crítica. Si conoce personas que son cristianos y siempre se están burlando de los demás, haciendo chistes, sarcástico, hablando todo el tiempo con sarcasmo, eso es demoníaco, demoníaco. En todo momento, soltando la crítica, el juicio, que eso está mal, que esto no está bien y que así no se hace, que esto así, todo el tiempo, Dios mío. Ahí ya están operando espíritus demoníacos. Mucho cuidado, así que no sean burlescos, no sean sarcásticos, no sean criticones. Si ustedes son así, pídanle perdón a Dios y autolibérense. Una persona con esas características, aunque sea líder, aunque sea pastor, aunque sea lo que sea, es evidencia de espíritus demoníacos, porque es lo que ellos hacen. Estos espíritus eso hacen. Otros espíritus demoníacos también que existen, otro tipo de opresión demoníaca, de allanamiento de morada, son las enfermedades, el cansancio, el dolor, la pérdida de memoria. Todo eso lo engloban espíritus demoníacos. Las enfermedades no orgánicas como lesiones, un accidente que tuvo, o cosas que se le fueron haciendo porque no tuvo cierto cuidado. Las que son orgánicas no son demoníacas, pero el 95% de las veces se trata de un espíritu de enfermedad. El perder la memoria recurrentemente, siendo menor de 80 años, no es normal. Por mencionar algunos espíritus de enfermedad, por ejemplo, Alzheimer, cáncer, diabetes, tumores, migrañas, insomnio, todo eso. El asma y las alergias por lo regular entran por el rechazo. Sí, y también se hereda. Acuérdense que todas estas enfermedades se heredan. Los médicos te hacen un análisis, un estudio y te dicen, bueno, heredó esto, heredó aquello de sus antepasados, de la línea de padre, de la línea de madre, y bueno, lo trae genéticamente, ¿no? En su ADN genético trae estas enfermedades o las altas posibilidades de heredar un diabetes porque su papá tuvo diabetes y pues hay que cuidarse lo que come porque esto es propenso a heredar este tipo de enfermedad. Entonces todo eso es espiritual, completamente espiritual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, echar fuera esos espíritus de enfermedad en el nombre poderoso de Jesucristo. Acuérdese que en el caso de Job o en el caso de Pablo, Dios lo permitió. En el caso de Job fue una prueba, pero al mismo tiempo fue un ataque. Las pruebas por lo regular duran poco. Los procesos duran más tiempo. Y lo que Job estaba experimentando era un proceso verdaderamente porque duró tiempo. Bastante tiempo. Lo que le pasó a Job fue atacado por Satanás. Dios lo permitió que él fuera atacado para ser probado y salió victorioso. Fue terrible todas las cosas que a él le sucedieron, pero finalmente salió victorioso porque Dios le multiplicó todo lo que había perdido y lo puso más en alta estima delante de los ojos de Dios, y el enemigo fue derrotado, fue vencido, ya que el enemigo quiso causar que Job se diera por vencido, blasfemara contra Dios y todo eso. Y no sucedió. Entonces estamos hablando de que hay ocasiones que Dios permite que el enemigo te toque tu cuerpo con alguna enfermedad para que tú seas procesado, para que tú seas probado. Y esto, hay unas pruebas que duran corto tiempo, pero hay otras que duran más. Entonces una cosa es una prueba y otra cosa es un proceso. Entonces hay veces que se está orando por la persona, se le ministra liberación y se hace todo lo que tiene que hacer, pero la persona no queda sana. Y esta persona no va a quedar sana hasta el tiempo que Dios diga, hasta que se cumpla el tiempo que Dios estipuló para que esta persona pasara este proceso. Entonces hay que entender también cuando es un proceso de Dios, solamente hay que estar orando por fortaleza y para que se cumpla la sanidad en el tiempo definido de Dios.
En el caso de Pablo, él tenía un aguijón en su cuerpo, en su carne, y pues el espíritu demoníaco lo atormentaba, lo bofeteaba, él decía. Y él le pide a Dios que le quite esto. Sin embargo, Dios le responde que bástate con mi gracia. Bástate de mi gracia, le respondió Dios, y le dijo, bueno, es necesario que Pablo entendió que era necesario que él tuviera ese aguijón en su carne para que no se enalteciera, porque Pablo venía de asesinar cristianos, venía de matar al pueblo de Dios, y Dios cuando lo escoge dijo Dios de su boca que le iba a mostrar a Pablo lo que era padecer verdaderamente por el evangelio. Así que fue muy duro todo lo que vivió Pablo. Entonces hay ocasiones que Dios permite este tipo de aguijón en la carne, este tipo de enfermedades, ataques del enemigo, para un proceso, para un crecimiento, para algo que Dios está procesando y quebrando y forjando en la vida de las personas. Pero por eso les digo, hay que tener la guianza siempre del Espíritu Santo. Pero cuando no es así, cuando solamente la mayoría de las veces, la mayoría de los casos es que está bajo un ataque y hay que echar fuera ese espíritu demoníaco. Casi siempre, la mayoría de las veces es un ataque y hay que echar fuera esos espíritus demoníacos, ya sea que les dieron entrada por algún pecado, por algún resentimiento, por algún dolor, alguna tristeza, algún enojo, o que ya son heredados o que le enviaron una brujería. Porque muchas de las enfermedades son a causa de brujería, de algún odio, de alguna amargura, de algún chisme, de alguna contienda, de alguna tristeza, de algún dolor emocional, de falta de perdón, de entra por el estrés, y todo esto no es normal. Cuando la persona tiene cansancio sin razón, tiene dolores fuertes sin ningún motivo, inclusive sin ninguna enfermedad, nada de esto es normal. Es opresión demoníaca y hay que atarlo, reprenderlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús, porque acuérdense que por las llagas de Jesucristo hemos sido nosotros sanados. Muy importante conocer Biblia, muy importante identificar también estas estrategias de Satanás para que usted las pueda inmediatamente echar fuera de su vida y no dejarlas crecer ahí, y no dejarlas anidarse, ni dejarlas ahí atormentando y oprimiendo y estorbando los propósitos de Dios para su vida y una buena calidad de vida. Así que la mayoría de las enfermedades son espíritus inmundos. Ya hemos venido estudiando la palabra, nos hemos dado cuenta que Jesús reprendía a los espíritus mudos, sordos, los echaba fuera, espíritus de enfermedad los echaba fuera, y era tremendo. Tremendo. Otro punto importante que vamos a ver es el interés en el ocultismo. El interés en el ocultismo. Hay que tener muchísimo cuidado con el ocultismo, con el esoterismo y todo este tipo de cosas. La brujería. Hay una brujería llamada Kabbalah o Cábala. Y bueno, las nuevas religiones de la nueva era, los que utilizan todo esto de los horóscopos, los fetiches para la buena suerte, ahora están de adorno, ¿verdad? Los usa la gente engañada sin saber que muchos de ellos son portales a los demonios, como por ejemplo los atrapasueños, los libros de sectas y todo eso. ¿Se acuerdan? El episodio pasado que estuvimos hablando de cada uno de esos objetos que eran anatemas. Bueno, tremendo. Todo esto hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque la liberación y el ocultismo son dos cosas completamente diferentes. Hay una gran diferencia abismal de una a la otra. Personas que se enfocan mal al querer aprender liberación están muy interesadas en todo lo que tiene que ver con demonios, que son demonios derrotados, ya lo sabemos. Y el ocultismo y el poder limitado, en el lugar de enfocarse en estudiar y conocer la palabra de Dios, que es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, en el universo entero, que nos da poder y autoridad sobre cualquier rango demoníaco en el nombre de Jesús. Pero las personas se enfocan mal, se equivocan y nomás andan viendo todo lo paranormal, les importa todo lo que tiene que ver con los demonios, pero nunca están aprendiendo lo que tiene que ver con el cielo, con lo que tiene que ver con Jesús, lo que tiene que ver con los ángeles. Se enfocan mal.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque la fascinación por el ocultismo, ahí ya cuando la persona está enfocada en eso, es muy peligroso y está siendo influenciada por espíritus demoníacos para llevarlos al lado oscuro, al lado equivocado. Así que mucho cuidado con eso, el estar practicando el Kabbalah, esas cosas, es un tipo de brujería judía muy antigua. Unos dicen que no es brujería, otros dicen que sí. Yo digo que sí, hay que tener mucho cuidado. Las nuevas religiones, como les digo, la nueva era, todo eso, ellos utilizan todo eso. Se fijan, muchas sectas utilizan todo eso también. Hay unos que se hacen llamar cristianos y te presentan un evangelio enredado con los horóscopos y que las estrellas y te sacan todo muy bíblico según ellos, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Nada de estar leyendo el horóscopo, de tener jueguitos de cómo será, de qué, cómo voy a ser yo en el futuro, que tiene, me refiero a los jueguitos que hay hoy en día como de tipo de adivinación que en las redes sociales. Y qué es lo que dice de ti este juego dice que Sonia es así, así, así. Todo ese tipo de cosas, aguas, tengan cuidado. Nosotros decimos aguas aquí como una expresión aquí en México, como decir cuidado. Cuidado, aguas. Es una expresión que tenemos nosotros por acá. No vayan a creer que ando vendiendo aguas de sabor. Y bueno, continuamos con el siguiente punto. La incredulidad, el escepticismo o el ateísmo. Todo esto engloba incredulidad, escepticismo, ateísmo. Son los demonios que te ponen vendas en los ojos, te bloquean el entendimiento para que no te resplandezca la verdad, para que no te resplandezca el evangelio de Jesucristo. Acuérdense que la Biblia habla de todas esas cosas, que el Dios de este mundo les ha entenebrecido el entendimiento para que no les ilumine, no les resplandezca el evangelio de Jesucristo. Es terrible. Entonces ellos traen bloqueo, traen ceguera, traen hechizos, traen tapones en los oídos para que no escuchen y no entiendan nada, traen demasiada necedad, siempre están pensando solamente en un plano natural, raciocinio, todo científicamente, aún las cosas espirituales las quieren entender desde esa esfera terrenal y ahí están operando demonios en la mente. Todo eso que está operando son demonios en la mente. Y es tremendo porque los tienen cautivos, los tienen errados, los tienen completamente bloqueados. Es un peligro. Entonces, son fortalezas mentales, como bien lo menciona la palabra en 2 Corintios 4:4, que les acababa de comentar hace unos segundos. Les ha cegado el entendimiento. Estos espíritus son fuertes, son principados que operan en los hijos de desobediencia, como bien menciona la palabra de Dios en Efesios 2:2. Sí, porque estos demonios que te bloquean la mente, que te convencen verdaderamente de una gran mentira, que ni para enfrente ni para atrás, no te pueden sacar de ese concepto errado que tienes, son demonios muy tremendos. En 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, al cual por Cristo es quitado. Y también ahorita en el Efesios 2:2 que les comentaba, habla de que es un principado que opera en los hijos de desobediencia. Entonces estamos hablando de que les afecta la mente, les afecta el entendimiento, queda cegado, queda entenebrecido. Y no es cualquier opresión demoníaca. Es tremendo. Cuando les toma la mente, igual para Dios no hay nada imposible. Estas personas pueden quedar completamente libres, pero también hay que poner de su parte. Si la persona quiere darse la oportunidad de ser libre, Dios le va a liberar. Pero si la persona no quiere, bueno, ahí sí que ya entramos en un tema pues más complicado. Otro de los puntos importantes que quiero tocar con cada uno de ustedes es sobre el nerviosismo y la bipolaridad, que bien conocemos que los doctores mencionan como una enfermedad, o los psicólogos lo mencionan como una enfermedad mental.
¿sí? Entonces, estar todo el tiempo alterados, comiéndose las uñas, agarrándose el cabello, frotándose las manos, teniendo esas experiencias de sensación de vacío, el no saber qué hacer para tranquilizarse, eso no es de Dios, completamente no es normal. No es saludable, no es sano, todo eso es tormentoso, son opresiones demoníacas, son ataduras, absolutamente. Eso es del diablo. Así que te estén cambiando y trastornando tus ánimos, tu humor de la nada, abruptamente para arruinarte la vida. Entonces tenemos que entender que esto no es normal. El nerviosismo, la bipolaridad no es normal, son ataduras demoníacas, son opresiones demoníacas y la persona necesita liberación, la persona necesita a Cristo, porque muchas de las veces dicen, bueno, mira, tómate un descanso, tómate este medicamento, y lo único que tienen a la persona es drogada, obviamente drogas legales, que es la medicina actual hoy de las farmacéuticas, y tienen a la persona bajo todo el tiempo dopada. Las tienen dopadas y eso no soluciona ningún problema, no va a ir a la raíz de ningún problema y verdaderamente solamente están prolongando esta condición terrible que sufre la persona. Así que no se deje engañar, no se deje engañar. Es que yo sufro mucho de nerviosismo, de bipolaridad. Déjese de esas cosas. Usted lo que necesita es una buena administración de liberación, necesita a Cristo, necesita ser libre. Así que esto lo hemos visto, mis amados hermanos, muchas veces, no una, ni dos, ni 100, ni 200, miles de veces. Hay muchos casos, inclusive usted puede buscar en internet casos de liberación, de nerviosismo, bipolaridad, testimonios, y usted va a descubrir testimonios verídicos, fidedignos, de personas que están abriendo su corazón y que están contándole al mundo cómo es que Dios le ministró liberación, para que otras personas también puedan tener esta experiencia de ser libres en Cristo Jesús. Porque acuérdense lo que dice la palabra, que al que el Hijo libertare sería verdaderamente libre. Otro tema también que es igual de difícil, quizás más complicado todavía, pues ninguno de estos es bonito. ¿Cierto? Todos son espíritus inmundos los que hemos comentado hasta el día de hoy y pues nadie se merece sufrir de esta manera. Otro de los puntos importantes que quiero hablar con ustedes de allanamiento de morada es sobre la esquizofrenia, la demencia o epilepsia o las tres juntas, como sea. Son demonios 100%, trastornan y atormentan terriblemente a las personas. Esos demonios pisan el terreno del libre albedrío y de la voluntad ilegalmente de las personas. Y bueno, en las experiencias de administración de liberación nos hemos venido dando cuenta. A lo mejor usted puede decir, no, pero es que el libre albedrío nadie lo puede tocar porque la Biblia dice esto y aquello. Bueno, así debería de ser, es correcto. Sin embargo, vemos personas que están completamente dementes, que están locas, que están tomadas de la mente. Ellos ya no tienen voluntad propia, ya no toman decisiones propias. El enemigo les ha tomado por completo y los ha posicionado, están poseídos. Estas personas por lo regular están en las calles sueltas o están en un manicomio. Entonces estamos hablando de que sí, los espíritus demoníacos pueden tomar la voluntad y el libre albedrío de las personas, pero aquí ya estamos hablando de casos extremos donde por lo regular la persona abrió los campos de brujería, se metió en campos de satanismo y todo eso, y por eso es que el enemigo toma derecho legal sobre esta persona a tal magnitud. ¿Sí? Entonces, si a lo mejor la persona es joven, está chico, a lo mejor tú puedes decir es que nunca ha hecho este tipo de cosas. Bueno, ya estamos hablando de maldiciones generacionales. Y usted puede decir, no, pero es que ni yo, ni la mamá, ni el papá del niño, de la chica o del chico hemos hecho tal cosa, ni mis abuelos. Bueno, entonces acuérdese que las maldiciones generacionales son hasta 40, 100 años atrás. Sobre todo si alguien nunca les ha puesto un alto
al enemigo, a las maldiciones generacionales. Tal vez ustedes sean las primeras personas de la familia que verdaderamente entregan su vida a nuestro Señor Jesucristo y verdaderamente están comenzando una vida en el Señor, en la fe, siendo obediente a la palabra de Dios. Bueno, ahí es cuando empieza a romperse verdaderamente esas maldiciones generacionales. De otra manera, siguen corriendo, siguen aumentando y se van como una bola de nieve que va en aumento, que parece que nadie la puede detener, pero bien que hace bastante daño, trae bastante calamidad, destrucción, y las maldiciones generacionales avanzan hasta que algún valiente se levanta, acepta a Jesús en su vida y corta y detiene toda maldición generacional, porque dice que ninguna condenación, que ninguna maldición hay para los hijos de Dios que estamos en Jesucristo, Señor nuestro. Entonces es importante hacer válido todos esos principios bíblicos, esas promesas de Dios en nuestra vida, pero tenemos que hacer algo al respecto. Bien, entonces esquizofrenia, demencia o epilepsia son espíritus demoníacos que están operando ilegalmente o quizás pues tienen derecho legal para pisar ese terreno de libre albedrío y la voluntad. Ahí estos demonios están, los posesionan. Muchas de las veces ya las personas están poseídas, los desnudan, les desfiguran su integridad y su dignidad, están trastornando sus mentes, su cabeza. El alma y la mente la tienen en prisiones de cautividad completamente. Jesús liberó a personas como ellos, acuérdense. El caso de un loco, el gadareno, en Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. El caso de un niño con epilepsia y tenía espíritus mudos y sordos. Mateo capítulo 17, versículos 14 al 27. Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29, y usted investigue, usted indague, escudriñe las Sagradas Escrituras. Cualquier síndrome que afecte a su aprendizaje, su desarrollo, tampoco no es de Dios, sino opresiones, ya que el psicólogo o el psiquiatra le diagnosticaron ciertos trastornos psicológicos, etcétera. Todo eso usted rechácelo, no lo acepte, anúlelo, cancélelo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ministre liberación a estas personas, sean adultos, sean ancianos, sean jóvenes, sean niños, adolescentes. Hay que ministrarles liberación, porque el que un médico, un especialista de psicología les dé un medicamento, o el psiquiatra les dé también esas drogas legales que luego les comento, estas personas quedan dopadas, están drogadas todo el tiempo. Están drogadas, en los manicomios las tienen todo el tiempo bajo dosis de medicamentos fuertes todo el tiempo. Y todo esto no ayuda a la persona. La persona no va a quedar libre, porque el problema es espiritual, el problema es de espíritus inmundos que hay que atarlos, reprenderlos, expulsarlos, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Entonces es muy importante entender de qué estamos hablando. No lo podemos tratar desde un plano meramente psicológico, meramente terrenal, humanístico. No, esto es espiritual, es opresión demoníaca, y en estos casos ya estamos pasando de la posesión demoníaca. Sí, ya no solamente es una influencia demoníaca externa o una influencia demoníaca interna en ciertas áreas como demonización. Aquí estamos hablando que pasó ya al último grado de tomar tu voluntad y tu libre albedrío. Estamos hablando de una posesión demoníaca. Aquí estamos hablando de ligas mayores. Sin embargo, Jesucristo es suficientemente poderoso para libertar y romper esas cadenas, para libertar su alma de toda prisión demoníaca de esquizofrenia, demencia, epilepsia, locura, de todo eso. Hay poder en Cristo Jesús. Y bueno, es importante entender este punto, amados hermanos. Si usted dice, no, pues que a mí me diagnosticaron, yo estoy tomando un medicamento, ¿qué hago? Bueno, entender primeramente que su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Hay que entender primeramente que usted está siendo víctima de ataque demoníaco.
que el enemigo quiere matar, robar, destruir su vida. Hay que entender que la guerra que usted tiene es meramente espiritual y hay que entender que usted tiene a Jesús en su vida, que usted necesita a Jesús en su vida. Y una vez usted siendo propiedad de Jesucristo, tiene el poder y autoridad como hijo de Dios, porque usted tiene derechos legales, espirituales, que lo hemos venido hablando en los primeros episodios, del episodio 1 al episodio 6. Hemos venido hablando sobre la legalidad y la autoridad espiritual. Y como hijos de Dios, las tenemos, sintamos que la merecemos o no, ahí están. Jesús hizo lo que tenía que hacer para que nosotros, su iglesia, su pueblo, tengamos esos derechos y esa legalidad. ¿Sí? Entonces, quiera o no quiera usted tiene esos derechos legales como hija, como hijo de Dios, porque Jesús se los otorgó a usted. Él sufrió en la cruz del Calvario tremendo y terrible castigo y tormento para que nosotros hoy en día tengamos ese poder, esa autoridad para atar y reprender y echar fuera todo espíritu demoníaco. Usted tiene que pedirle perdón a Dios por los pecados de sus antepasados. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok como Evangelista Sonia Palomino. Escucha mi podcast en Spotify y Anchor. Te invito a visitar mi página de Ministerio de Mujeres en Facebook, MED Internacional. Mujer, eres valiosa, donde encontrarás contenido de bendición y crecimiento espiritual.